Hola, si te piden una PCR puedes sentirte algo inquieto. Reacción en cadena de la polimerasa suena a un trabalenguas de ciencia ficción que no todo el personal sanitario pronuncia bien a la primera. En realidad, el nombre es lo de menos. Es solo una herramienta para darte tranquilidad. No requiere ayunos ni preparativos raros. Imagina una fotocopiadora biológica de alta precisión. La PCR busca huellas de intrusos como virus o bacterias. También detecta células cancerosas antes de que den la cara o cambios genéticos que podrían enfermarte. La máquina necesita una muestra mínima y hace miles de millones de copias de ese material genético hasta que lo invisible se vuelve evidente. El ADN es tu libro de instrucciones personal y el ARN es la información copiada de ese libro. Algunos virus, como el del COVID-19, solo usan ARN. La máquina traduce ese lenguaje viral a ADN para poder copiarlo. Lo mejor de esta tecnología no es solo cómo copia la información, sino cuándo es capaz de detectar el problema. Aquí el tiempo es oro. Mientras otras pruebas esperan a que tu cuerpo fabrique defensas o anticuerpos, la PCR no espera a nadie. Busca al culpable directamente desde el principio, incluso cuando hay una cantidad minúscula de patógenos en tu organismo. Esto permite actuar rápido, antes de que aparezcan los síntomas o la enfermedad avance. Es tan precisa que incluso encuentra rastros de una infección que ya pasó. Es como tener un detective que llega a la escena del crimen antes que el resto. Ahora piensa en lo que vas a sentir. A veces basta con un poco de saliva o de sangre. Si te sacan sangre, el enfermero pinchará tu brazo con una aguja pequeña. Es un pinchazo rápido de menos de 5 minutos. Lo más común es el hisopado nasal. El profesional usará un bastoncillo para limpiar tus fosas nasales en la entrada de la nariz, en el cornete medio o en la nasofaringe, que es donde se unen la nariz y la garganta. Inclinas la cabeza hacia atrás y el enfermero insertará el hisopo para girarlo en 4 o 5 círculos durante 10 o 15 segundos. Luego repetirá el proceso en la otra fosa con la misma técnica. Sentirás un cosquilleo, ganas de estornudar o una molestia breve que desaparece pronto. A veces tú mismo puedes recoger la muestra bajo supervisión médica. Tras la toma, ocurre una magia térmica en el laboratorio. Tu muestra viaja a una máquina llamada termociclador. Allí, una enzima llamada polimerasa trabaja mientras la máquina calienta y enfría el material en ciclos repetidos. Este baile de temperaturas permite que la enzima haga su trabajo de copiado masivo. Es como un chef que necesita el calor exacto para hornear respuestas. Después de una hora, la máquina muestra miles de millones de copias si el patógeno está presente. Es el método más eficaz y seguro que existe hoy para identificar enfermedades como el COVID-19 o el VPH. Los riesgos son casi nulos, quizás un estornudo o un pequeño moretón que se borra en nada. Ese nombre largo que mencionamos al principio es solo el lenguaje que los médicos usan para escucharte mejor. La ciencia más avanzada sirve para darnos certezas y para confirmar que cuidar los detalles es la forma más sabia de proteger tu vida. Tu ADN guarda tu historia entera y esta prueba solo revisa el índice de ese libro para que sigas escribiendo páginas con salud. Al salir, respira hondo. Ya tienes el control. Has usado la tecnología más precisa del mundo para cuidar de ti y de los que más quieres. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que te vaya muy bien. Muchas gracias.